Vamos con nuestro siguiente tema, la sociedad anónima, SA. Y así como cuando presentamos la sociedad colectiva, poníamos como ejemplo de la sociedad colectiva a un Fernández y compañía, en donde el nombre y el apellido importaba, la sociedad anónima, todo lo contrario, no importa el nombre. Estrictamente no es el nombre lo que no importa tanto, sino quién es el socio. La sociedad anónima vamos a ver que se aleja bastante, es la que más está alejada del socio, por lo tanto también es la que va a estar más alejada del patrimonio del socio. Como siempre, vemos que la ley de sociedades comerciales de Argentina define a los diferentes tipos societarios a través de alguna característica propia, en este caso las acciones, y de la responsabilidad que tiene. La ley no nos explica de qué se trata este negocio. Así, en el artículo 163, según la legislación actual del nuevo Código Civil y Comercial, la SA será aquella en donde el capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. No es muy diferente, habiendo entendido el concepto de sociedad de responsabilidad limitada. De vuelta tenemos una limitación de mi responsabilidad solamente a cumplir con la obligación que tomé cuando cuando suscribí las acciones. Tengo obligación de integrarlo. Y ya vamos a ver de qué se trata esto de las acciones. En la sociedad anónima estamos en un tipo social en donde tenemos una separación patrimonial máxima entre la sociedad y los socios. Los socios, ya vimos, responden por la integración del aporte, que solamente es la obligación de dar. El capital aquí está representado por acciones que son títulos valores que pueden circular. Esta es una parte importante, así como las cuotas de la sociedad circulan, pero no libremente. Las acciones, los títulos valores circulan de una manera mucho más libre. No hay que avisarle a la sociedad que vendí las acciones, esto lo vamos a profundizar enseguida, pero esta transmisibilidad de las acciones y por lo tanto esta dinámica en quienes son miembros de la sociedad, que casi, exagerando un poco, puedo decir, le importa muy poco a la sociedad qué está pasando con sus acciones. No piensen en una sociedad tanto que cotiza en bolsa, sino en una sociedad que se compra y vende las acciones. La persona jurídica de la SA continúa más allá de los cambios en las acciones. Las acciones circulan y no se cambia el contrato social. Los abogados dicen que el título valor como acción quiere decir que la acción tiene existencia. Esto viene de una época en donde había menos avance digital y más avance en papel. Entonces la acción como tal existía separadamente del contrato. Te daban a vos el papel que identificaba la acción y ese papel como tal tenía un título o valor, a diferencia de las cuotas que simplemente estaban en un contrato. La persona del socio le es indiferente a la sociedad anónima. Entonces, me faltó el símbolo de stop, pero les hago la pregunta y lo pueden hacer. ¿Quién es el socio en una sociedad anónima? Es una pregunta sencilla. Aplicando lo que vimos hasta aquí, ¿cómo hace una persona para convertirse en socio de la sociedad anónima? ¿Qué formalidades hay que hacer? ¿Qué pasos necesita? Lo pueden frenar y si no, enseguida se las contesto. ¿Quién es el socio en una SA? Bien, entonces la respuesta será que es socio de una sociedad anónima aquel que tiene las acciones. Sencillamente eso, el que compra las acciones, el que las tiene de una manera lícita, al adquirir las acciones se adquiere automáticamente la calidad de socio. Como vemos, está esta idea de que por solamente tener las acciones me vuelvo socio, está muy alejada de aquella sociedad colectiva en donde era necesario el acuerdo unánime de todos los socios para cambiar un socio y en caso de que no hubiera acuerdo directamente se liquidaba, se terminaba esa sociedad. En la sociedad anónima estamos muy alejados de esa circunstancia. Les decía entonces, tenemos una separación patrimonial máxima y acá vamos a conectar con lo que vimos en la primera clase, en la clase de obligaciones, en donde vimos el patrimonio como garantía de los acreedores. Entonces aquí tenemos dos cuestiones que hay que analizarlas bien porque a primera vista podrían estar contradictorias. La sociedad anónima es aquella que usamos para hacer negocios grandes. Si usamos negocios grandes, la sociedad anónima va a estar circulando, teniendo movilidad en el mundo de los negocios. Con negocios grandes, la sociedad anónima va a tener grandes obligaciones. Por lo tanto, voy a necesitar, la ley pretende, cuidar el patrimonio de los socios, por supuesto, y el de la sociedad también, por eso le da una persona jurídica, pero esa sociedad va a interactuar con otros.
Y a esos otros, la ley también quiere darle una garantía de sus acreencias, una garantía de que las obligaciones mutuas que tienen con la sociedad, en particular las que la sociedad les debe a ellos, estén garantizadas con el patrimonio. Pero el patrimonio de la sociedad está muy alejado del de los socios. Entonces la ley va a buscar diferentes regulaciones para que este patrimonio que la sociedad tiene para hacer un negocio, pero que también lo tiene para garantizar los negocios que hace con terceros, para que ese patrimonio no sea una ficción, para que ese patrimonio exista a la hora de ser garantía de los acreedores. El patrimonio de la sociedad en particular son las acciones. También van a ser eventualmente los bienes que tenga. Pero se me escapó la diapositiva. Como tenemos esta gran protección al patrimonio, la ley exige que efectivamente se integre. Aquí está bien clara esta doble función del capital. Como capital de la sociedad, pero el capital también es una contrapartida a la limitación de la responsabilidad de la sociedad. Aquí vuelve a aparecer esto que vimos en sociedad de responsabilidad limitada y de vuelta esta integración del capital y el capital como garantía es bien relevante. Y otro punto más. Cuando una persona, socio de una sociedad anónima, suscribe acciones, lo suscribe a través de un contrato. Es decir, está el contrato de constitución de la sociedad y aparte un contrato de suscripción de acciones. Esto puede ser el inicio o puede ser después, cuando la sociedad crezca o evolucione. Con lo cual, de vuelta reforzamos esta idea de que estamos lejos de los contratos como algo estático, sino que los contratos aparecen sistemáticamente. Hay muchos contratos a la hora de hacer un negocio, no es un contrato. Tenemos el contrato que crea la sociedad, tenemos el contrato de la sociedad con sus socios para suscribir las acciones y todavía la sociedad no empezó a actuar. Todos estos contratos los tenemos solamente para crear la sociedad y con todas las obligaciones, que van a ser más de una, que está en cada contrato. Otro contrato más, decimos, para resaltar la red de contratos que implica el derecho societario argentino y la lógica de negocios. Bien, ¿qué sentido tiene armar una sociedad? O alguna de las cosas por las cuales podemos elegir este negocio. En primer lugar, la sociedad anónima. Todas las sociedades tienen personería jurídica, pero en particular las sociedades más complejas, la SRL y mucho más la SA, tienen una vida continuada. Es decir, se arma un negocio, ese negocio nace, y la idea es que ese negocio continúe. Y que continúe independientemente de los propietarios. Y en particular, la muerte de una sociedad anónima no termina con la sociedad, como si lo hacía la muerte de una sociedad colectiva. La muerte de una persona en la sociedad colectiva. Porque aquí las personas le importan poco a la sociedad. Lo que importa es que integren las acciones que se han comprometido a integrar. Como me importa poco para mi sociedad anónima quiénes son los socios, las acciones son transferibles, se pueden modificar. Es el tipo social que más se separa de sus socios. Y también se separa la sociedad anónima en personería jurídica y en patrimonio de sus socios, pero a su vez, comparando una sociedad anónima con una colectiva, la sociedad anónima va a ser el tipo societario en donde la propiedad y la administración están más separadas que en cualquier otro de los tipos. Los propietarios, los socios, son los accionistas, pero los administradores están bastante lejos. Pueden llegar a ser accionistas, pero como administradores tienen poco que ver en su carácter de accionista. La administración de la sociedad va a estar separada. Y a su vez, va de suyo que nos imaginamos que esta administración separada, eventualmente empleados, pero empleados gerentes o directores, es una administración mucho más profesional. Son expertos en gerencia y en administración, a diferencia de lo que nos imaginamos en la sociedad colectiva, que son los emprendedores. La sociedad anónima nos da lugar a una administración mucho más profesional. Y también, si lo queremos ver desde otra manera, en la diapositiva que sigue, los dueños de la sociedad, que antes eran los que empezaron el negocio, los que empezaron ese bar, los que empezaron el estudio jurídico, los dueños, o sobre los gestores, los administradores, ahora los dueños quedan más en un rol de inversionistas, quedan un poco más alejados no de la sociedad, sino más alejados de los roles de gestión, de administración de la sociedad. Entonces,
hacia adentro de la sociedad también hay una separación. Así como separo el patrimonio de los socios de la sociedad, también separo el poder, las atribuciones, lo que hacen los socios en el negocio de la sociedad, de quiénes son los que en el día a día manejan esta sociedad. Los dueños, entonces, son los socios, los inversores, y la administración está más separada de ellos, ¿sí? Bien, vamos a ver poquitas cosas de formalidades, se los voy a dejar al final. Aquí no hay mucho que explicar. La sociedad anónima requiere escritura pública, más una inscripción en la Inspección General de Justicia, que hace una revisión legal. En realidad solo busca que no se incumplan, que no haya errores graves en la Constitución. Entonces, este requisito es un requisito formal. La sociedad anónima no existe si no se hace por escritura pública. Vamos a tener una sociedad irregular, que al final de la materia lo vamos a ver. La sociedad anónima requiere, para tener esta máxima separación patrimonial, ser hecha por escritura pública y estar inscripta en la Inspección General de Justicia. Si esto no se efectiviza, esta máxima separación patrimonial y protección al patrimonio de los socios no va a estar teniendo efecto. Las sociedades que hacen oferta pública de acciones, que es un tema que no vamos a ver nosotros porque ya se trata casi de un posgrado de Derecho Societario, por profundizar en eso, las sociedades que cotizan en bolsa tienen más contralor, la Comisión Nacional de Valores. Se me escapó decir que las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa, que en verdad son la mayoría, a veces uno piensa en las sociedades anónimas justamente como las que van variando su valor en la bolsa, pero la verdad es que hay miles o cientos de miles de sociedades anónimas que no cotizan en bolsa, las sociedades cerradas, que son las más comunes en nuestro país, las que no hacen oferta pública. La sociedad anónima va a tener un nombre que es diferente a la marca, ¿sí? Son cuestiones diferentes. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo. Nosotros conocemos Arcos Dorados. Es el nombre de una sociedad, no es el nombre de la marca de hamburguesas que comercializa. Y además de inscribir, ahí les dejo la ley de marcas por las dudas si alguien lo quiere ver, podría ser un tema de trabajo también. Además de escritura pública e inscripción al IGJ, se requiere una publicación, es decir, la Inspección General de Justicia autoriza que se publique en boletín oficial y al publicarse en boletín oficial se considera la sociedad conocida por los terceros y a partir de ahí rigen todas las regulaciones y surgen todos los efectos de protección patrimonial de este tipo de sociedad. Solo para que conozcan el vocabulario, no profundizamos en esta materia, este tema. Suscripción pública, yo les decía, la sociedad anónima se hace por encubrimiento público y pueden allí suscribirse a las acciones, o se puede hacer una especie de búsqueda de capitales desde el principio, que lo hace un banco, en donde cuando se arma la sociedad todavía no tengo los capitales y salgo a buscarlos. Esto de suscripción pública, de salir a buscar capitales al negocio, no lo vamos a ver en esta materia. Como les digo, son cuestiones ya mucho más profundas de una especialización en sociedades. Bien, nosotros analizamos el objeto de las sociedades al principio de esta clase. Vamos a ver que esto, igual que para todas, pero en la sociedad anónima hay mucha jurisprudencia en donde eventualmente hubo sanciones o se pudo hacer acusaciones de fraude a determinadas sociedades que tenían un objeto social que después no se concebía o no tenía mucho que ver con el capital social. Es decir, una sociedad anónima que, por ejemplo, fabrica textiles en grandes plantas, bueno, va a necesitar un capital social y que tiene muchos empleados, porque la actividad textil es intensiva en mano de obra. Si tengo muchos empleados y muchas plantas, voy a tener que tener un capital social muy alto. Puede haber alguna sospecha de que si yo tengo un rubro textil, tengo poco capital y eventualmente tengo pocos empleados, bueno, que se esté dando lugar a algún tipo de manipulación. No estoy enfocando en los textiles, por supuesto. Estoy poniendo un ejemplo de que si yo tengo un objeto muy grande y un capital muy chico, no lo puedo llevar adelante, que puede dar lugar a un problema. O en las sociedades anónimas que actúan como bancos o como no necesariamente bancos, pero agentes de intermediación financiera. Allí voy a tener que tener un capital importante porque yo no puedo pretender actuar en el sistema crediticio, bancario, financiero, simplemente con los depósitos que me dan. Voy a tener que tener una inversión de capital importante para que las obligaciones en las cuales la sociedad entre en sus negocios tengan el patrimonio como garantía.
Volviendo al tema de bancos, hay sociedades de objeto prohibido. Cuidado, cuando digo objeto prohibido no estoy diciendo de objeto ilícito. Ilícito es algo que no se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, vender fauna exótica. Ese tipo de cosas no se puede hacer. O vender espacios públicos. Los espacios públicos, una inmobiliaria que quiera vender lotes en una plaza, eso es un objeto prohibido, ilegal. El objeto prohibido es, el ejemplo más claro son los bancos. La ley resguarda algunos tipos societarios o algunos negocios para determinados tipos societarios. Los bancarios solo pueden ser hechos por sociedades anónimas. Y esto tiene sentido. Nadie quiere que una sociedad colectiva pequeña, sin administración profesional, esté manejando los ahorros de la gente. Entonces, una de las cosas que va a controlar, por ejemplo, la Inspección General de Justicia cuando inscribamos una sociedad, es que el objeto de la sociedad esté de acuerdo con, con el tipo societario que hemos elegido. Pasamos a hablar un poquito de las acciones. Esto que tienen ahí ustedes copiado, más allá de que sea de Tranvías de Granada, bueno, las acciones existían, ¿sí? Y ustedes ven, si miran acá abajo, este es un título de acciones y ahí abajo ven la cantidad de acciones, ¿sí? Incluso en algunos negocios o en algunas empresas todavía se ve que han guardado las viejas acciones que tenían. Esto, por supuesto, ya ha dejado de existir mayoritariamente, pero da una buena idea de que esto se puede transmitir, de cuál es el concepto de acciones en estas sociedades anónimas. Vamos a hablar entonces, profundizar en las acciones de la sociedad anónima. La sociedad anónima se define por dos elementos centrales, la responsabilidad, la limitación máxima de la responsabilidad y las acciones. Así que pasamos a hablar de este punto. Las acciones son un capital que está dividido en partes iguales, igual hasta aquí que las cuotas de la SRL, pero son títulos diferentes a lo que habíamos visto antes. Son títulos que representan derechos patrimoniales sobre un porcentaje del capital social. Pero no solo derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son fáciles de entender, ¿sí? Participación en el negocio, ganancias, aportar en las pérdidas, pero hay otros derechos, como participar en la asamblea de accionistas, como tener información sobre lo que está pasando. Es decir, yo estoy alejado de la gestión cotidiana. Ahora, como socio de una sociedad anónima, puedo pedir determinada información porque están administrando justamente mi capital. Entonces, puedo verificar los libros, puedo impugnar balances, puedo eventualmente pedir el pago de los dividendos si se estuviera rechazando. Entonces, vamos a ver que las acciones le dan al socio derechos patrimoniales, pero también derechos que son más jurídicos. Pedir información no es un derecho patrimonial estrictamente. Tiene, por supuesto, una implicancia patrimonial, porque si yo estoy pidiendo información es porque quiero saber cómo va mi negocio, o porque sospecho que algo puede no estar saliendo bien. No está desconectado de lo económico, pero no es un derecho estrictamente económico en sí, como sería participar en las pérdidas o en las ganancias. Las acciones tienen estas tres características del final. Jurídicamente son fungibles, son todas iguales, son comerciables y son transmisibles. Bueno, y ya les expliqué esta diferencia que tenemos con las otras sociedades. En la colectiva, recuerden, para hacer cualquier cambio en los socios se requería acuerdo unánime. Las acciones, a los demás socios ni siquiera les interesa quién es el poseedor, ni siquiera hay que informarle a la sociedad. Cualquiera que tenga las acciones legítimamente es socio de la sociedad anónima. A continuación, algo que hago seguido en este PPT es copiar simplemente la parte normativa, los artículos correspondientes de lo que acabo de explicar de manera previa en el texto. Esto nosotros ya lo hemos visto, las acciones son obligaciones de dar, simplemente hay que, en el caso de que sea efectivo, como mínimo poner un 25% antes. Se pueden dar algunas preferencias en determinadas acciones, esto no pueden ser abusivas ni anular los derechos de otros socios. Y las acciones tienen, por supuesto, algo central que es darme derecho a los dividendos. Al final del día, los dividendos es el motivo por el cual pusimos plata en esta sociedad. Siempre viendo al socio de la sociedad más cercano a un inversor que a un emprendedor de una sociedad en la que está participando más cotidianamente. Entonces, nosotros ya vimos esto, lo voy a resaltar para
explicar un poquito de vuelta y reforzar lo que vimos hasta aquí de que tengo menos riesgo cuando soy socio de una sociedad anónima, pero también tengo más trámites. Ese menor riesgo se paga, por decirlo de alguna manera, con mayores trámites. Entonces, vemos que la distribución de dividendos o el pago de interés a los accionistas son lícitos, es decir, serán ilícitos si no se cumple lo que sigue, solo si resultan de ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado. Aquí, cuando hagamos el encuentro virtual, también le puedo pedir a alguno de nuestros contadores que nos cuenten un poquito qué tiene que pasar para que haya un balance de un ejercicio regularmente confeccionado y aprobado y qué significa ganancias realizadas y líquidas. Claramente, todos podemos tener una idea, las ganancias no pueden ser potenciales, las ganancias tienen que estar disponibles para la sociedad y además de estar disponibles, tienen que estar aprobadas por un balance. Entonces, pasan muchas cosas antes de que el accionista reciba los dividendos. Es decir, está protegido su patrimonio, tiene derecho a esos dividendos, pero a diferencia de la sociedad colectiva, en donde simplemente ellos decidían cómo se manejaban las cosas, aquí hay un montón de pasos legales y de orden público, y acá ni siquiera, como les digo, no estoy entrando en los detalles de qué significa todo esto del balance. Tienen que cumplirse todas las cuestiones que AFIP y que las cuestiones contables implican para que el balance esté de esta manera, y además las ganancias tienen que ser, como lo pide este artículo, realizadas y líquidas. Todo esto es necesario para que se puedan pagar dividendos. Aquí de vuelta es necesario todo este proceso para el pago de dividendos, porque dividendos son ganancias más allá del capital. Y se podría pensar que si una sociedad empieza a distribuir ganancias entre sus socios de ganancias no realizadas o de ganancias potenciales o que espero que no tienen caja, podría estar repartiendo plata y descapitalizándose para no cumplir determinadas obligaciones. Y esto, si pensamos, si le agregamos que además los socios de la sociedad anónima pueden entrar y salir con flexibilidad, esto puede ser eventualmente peligroso. Se podría dar lugar a una maniobra en donde determinada persona compre acciones, se lleve dividendos y en verdad no haya sustento para la sociedad, incluso que vaya eventualmente, que esté generando algún perjuicio porque la sociedad no pueda cumplir sus obligaciones y tenga que ir a una quiebra, por ejemplo, a otros socios. Entonces, por eso, no es objeto de esta materia profundizar en estos detalles de eventual fraude o de uso de la sociedad para otros fines. Vamos a ver un poco al final las ideas generales de fraude, pero quédense con esta idea. Para evitar maniobras en donde se use la sociedad para ganar dinero rápido que no tengan que ver con el objeto de la sociedad, se da toda esta protección. Entonces, parecen costos extra, lo son, pero la contrapartida de estos costos extras es mantener a la persona jurídica, sociedad anónima, como sujeto de negocios y mantener los dividendos para sus socios como algo tangible y realizable y no como una promesa quizás de mucha ganancia en el corto plazo, pero que genera inseguridades hacia ellos y hacia los terceros que contratan con la sociedad. Bien, vamos a ver un punto que es interesante porque, como les decía cuando empezamos esta materia, nosotros empezamos con algunos temas súper elementales, que es el orden público, que es la ley, y después íbamos a llegar a temas más complicados. Sociedad anónima es uno de ellos, y en particular, cómo crecen las sociedades. También, ¿qué pasa si me va mal? Es muy relevante y se ven. ¿Qué pasa si me va mal? Muestra, si me va bien, muestra la dinámica de negocios y también muestra cómo lo jurídico se aplica a esos negocios y cómo los principios del orden, que implican el orden público o la garantía o el patrimonio como garantía, cómo juega con esto de que si me va mal o si me va bien. Si me va mal es más complicado, pero vamos a ver que las reglas que vimos hasta ahora del patrimonio, de la propiedad, de evitar que se use el derecho para conseguir una ventaja no propia del desarrollo de los negocios, esto también se ve en estos puntos que vienen a continuación. Entonces, si el negocio va bien, una sociedad anónima puede querer crecer. Crecer para una sociedad anónima es aumentar su capital. Una idea que tenemos nosotros en general, que lo habrán escuchado varias veces, es que, bueno, viene un inversor de afuera, ingresas nuevo en capitales. Es una forma de que el capital crezca. Ahora pensemos un instante. Nosotros tenemos una sociedad anónima y viene alguien de afuera. El capital social se divide en acciones. La persona que tiene un 10% de las acciones, si de golpe viene un inversor nuevo
con un 20% del total, ve que ese 10% baja. Al bajar su participación en las acciones, va a seguir teniendo derecho a los dividendos, pero va a tener, por ejemplo, menos capacidad de votar, menos capacidad de elegir a los directores. Y ni que hablar si esta compra, si este aumento de capital viene con alguien, son accionistas que tuvieran algún tipo de problema comercial o del que sea con los otros accionistas. Entonces, si bien es algo en principio bien visto que aumente el capital, para proteger los derechos de los accionistas originales, de los primeros que creyeron en este negocio, la ley da algo que llama el derecho de preferencia. Esto es, cuando se van a ofrecer acciones nuevas para aumentar el capital de la sociedad, para la suscripción pública, a aquellos accionistas que estaban desde el principio, les vamos a ofrecer un acceso preferencial.